trató, junto con el arquitecto Cortés Melo, de ordenar el crecimiento de la ciudad. Ahí conocimos bien ese programa porque un compañero nuestro, ¿tú recuerdas a Oscarito Villarreal? Ahí trabajaba en ese proyecto, nos compartía mucha información, y era un proyecto muy bonito de ordenamiento del territorio, y específicamente del área metropolitana de Monterrey. Ya se hablaba del metro, ¿sí? Ya se hablaba del metro, pero no de la concepción no del tipo de construcción que tenemos ahora, un metro pesadísimo, ¿no? No era el metro mucho más liviano, elevado, como el tren Panda que tienen los chinos, no parecido a eso, por la calle Cuauhtémoc. Había grandes proyectos para que esta ciudad creciera con orden, ¿sí? Con disciplina en las urbanizaciones. Estaba muy bonito el plan, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Cambio político y cambio de planes, y se vino abajo todo. Y ahorita tenemos un problema muy serio en el desarrollo urbano, que eso impacta en la calidad del aire, impacta en la movilidad, impacta en el abastecimiento de agua. Aquí están los expertos en agua que saben muchísimo de esto y todos los problemas que tienen que enfrentar día con día, ¿verdad?, para llevar el agua potable a las comunidades cada vez más alejadas. Y el problema es que el agua es la misma, ¿sí? Y la gente está demandando más. Afortunadamente se han establecido medidas como el control de presiones que ustedes tienen, y eso ha permitido que con la misma cantidad de agua tengamos más población abastecida. Tenemos problemas como la contaminación del aire, que tiene que ver con la movilidad, que decía, causa muchísimos problemas, ¿verdad? Se hace muchos desarrollos, pero no se dejan las vías de comunicación, no hay buen sistema de movilidad, ¿verdad? Y todo esto nos trae un incremento en la contaminación. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas que hemos ido deforestando, hemos ido eliminando los pastos, inclusive los reglamentos de construcción de los municipios decían, hay que desmontar los terrenos baldíos. Y yo les decía, no los desmonten, hagan poda selectiva, pero dejen la hierba, dejen el pasto, los arbolitos, no, límpielo. ¿Y qué ocurría? Pues que luego las torbaneras, ¿no? Aquí, acuérdense, estamos con un clima prácticamente semiseco, llueve poco, y entonces muchas de las partículas que tenemos ahí en el aire, pues son del terreno natural, ¿verdad? Y eso se resuelve con campañas como esta que ustedes quieren empezar, cuidando la parte verde, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre con este problema que ahorita creo que es lo que está en la prensa y está en la mente de todos? La calidad del aire que estamos respirando. Se dice, es que necesitamos más estaciones de medición. Es que ya en una escuela ya pusieron, ya en Escobedo ya pusimos más. Y luego, ¿qué sigue? No, es que necesitamos saber qué tipo de partículas. Ya sabemos qué tipo de partículas son. Ya sabemos de dónde vienen. Decía un amigo químico, dice, ¿cómo ves? ¿Qué otro estudio podemos hacer? Digo, ya no vamos a hacer estudios, vamos a proponer soluciones, porque a las partículas ya le sacamos hasta las tripas, decía, ¿sí? Y las hemos desmenuzado, ya sabemos de qué tamaño son, ya sabemos qué tiene cada partícula. Pues aquí se han hecho, creo que Fajardo, tú has hecho algo de medición ahí con el microscopio de los tamaños de partículas, y acá con los químicos y en farmacología, pues hemos visto la forma de la partícula, la composición de la partícula, y la más pequeñita, que es la de 2.5, o las micropartículas todavía más pequeñas, las que nos llegan a los alveolos pulmonares, ¿verdad? Que nos importa mucho la composición química de la partícula, pero nos importa también la forma, porque no es lo mismo si es una esferita que se pasa, ¿verdad?, o que tenga picos, como el polen. A propósito del polen, ¿sí saben que es un problema el polen aquí en San Nicolás? ¿Y qué, perdón? El polen.
Si ustedes ven ahí, yo no sé cómo lo midieron, pero ahí en el celular, pónganle el clima de San Nicolás, y en la parte de abajo dice polen moderado en San Nicolás. Y ¿cómo lo midieron? ¿En dónde? San Nicolás muy grandote. Pero bueno, esto es no es una crítica, es un comentario respecto a que ya todo el mundo opinamos de las partículas, ¿verdad? Pero cuando alguien nos dice, bueno, es que tú eres responsable también de la generación de esas partículas, ¿qué estás haciendo para disminuirlas? ¿Qué estás haciendo? ¿Se me acabó el tiempo? Sí, porque aquí podemos platicar, porque, bueno, yo estoy hablando ahorita, pero ahorita les toca a ustedes, porque cuando yo agarro un micrófono, pues no quisiera soltarlo, pero debo soltarlo, porque esto no debe ser un monólogo, debe ser un diálogo o un multidiálogo, o sea, donde participemos todos, que expresemos nuestras inquietudes, porque a lo mejor con una inquietud que alguien tenga por ahí podemos buscarle alguna solución. Y es muy difícil esto de la contaminación ambiental, en general, en todo el mundo, porque tiene muchas implicaciones. Miren, este tema, y muchos de ustedes ya lo han sufrido, tiene implicaciones de carácter político, tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con las leyes, los reglamentos, las normas técnicas ecológicas. O sea, es un tema difícil, incomprendido también, este tema de la legislación y de las leyes y los derechos humanos y todo ese rollo, es muy complejo, porque tiene que ver eso también con las implicaciones de tipo económico, ¿sí? Ponemos una norma para que se cumpla, pero a veces las normas no se pueden cumplir como las sacamos, son incumplibles, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no se hizo un estudio de beneficio-costo, o si se hizo, se demostró que sí era mayor el beneficio que el costo, pero decimos, no tenemos la tecnología. O sea, otro asterisco que le ponemos ahí es precisamente la otra implicación, es la parte tecnológica, ¿sí? Que no tenemos tecnología suficiente a veces. Ahorita les pongo algún ejemplo. Y la otra es la parte social, ¿sí? Que a veces para controlar la contaminación, no controlarla, sino para disminuir las concentraciones en una comunidad, decimos, ya tengo parte de la medicina que te tienes que tomar, le decimos a la comunidad. Verificación vehicular. No la queremos. Oye, la medicina es amarga, pero hay que tomarla, porque nos va a bajar algunos síntomas, ¿sí? No nos van a curar, pero sí nos van a bajar los síntomas. Entonces, ¿cuántos de aquí aceptarían la verificación vehicular? Olvídense de la corrupción que hubo en otro tiempo, o las cosas políticas, no, ahorita. El oro no circula. ¿Por qué en México sí está funcionando? Tenemos más problema aquí con las partículas que en Ciudad de México. Y aquí no llegamos en el área metropolitana a 5 millones y allá son 20 millones en el Valle de México. Cuando encontrábamos a Ricardo ahí estudiando en la UNAM, ¿cómo quedaba el cuello de las camisas? Quedaba negro, sonaba uno, la nariz salía negro. Ahorita ya no. Claro, tenemos otro problema ahora con el ozono, vaya, pero es otra cosa. Eso también lo teníamos antes, pero ya lo de las partículas ya bajaron. Entonces sí hay manera de resolver el problema de la contaminación siempre y cuando exista una gran capacidad de gestión y credibilidad de la comunidad. Desgraciadamente faltan esas dos cosas. Todos ustedes lo han sufrido, han visto que muchas declaraciones de un tipo o de otro, criticamos a la autoridad se queja de los ecologistas se quejan de que no les dan espacio en la televisión o en el radio, la prensa, en fin, nos estamos peleando entre nosotros. En lugar de unirnos y buscar
soluciones factibles y con un cronograma, pero que estemos dispuestos todos a pagar el precio que implica vivir en una ciudad con menos problemas de contaminación. O sea, el tema del aire es apasionante, porque todos somos responsables. Todos somos responsables de los residuos, que es otro tema muy importante aquí, que no le estamos dando la importancia de vida. Sí, hay negocios ahora que se dedican a la recolección, al transporte, a la disposición final y al aprovechamiento, pero no es suficiente. Y lo están viendo como negocio, qué bueno que lo vean como negocio, ¿verdad? Nos ayuda muchísimo, nos ayuda al medio ambiente en general, ¿no? Pero todavía falta mucho por hacer con los residuos. Tenemos problemas muy serios en la contaminación de los ríos. Se han hecho muchos estudios. Yo digo, ya no hagan estudios, vamos a proponer soluciones concretas, factibles y que estén al alcance de los presupuestos de la gente. Voy a poner un ejemplo. Una ocasión, platicando con el alcalde García, hace 2, 3 administraciones, viendo el desarrollo que está por la avenida Lincoln, ¿sí? Recién que se estaba abriendo la avenida Lincoln hasta García, pues ya sabíamos que eso iba a ser un gran desarrollo. Y entonces decía el alcalde pues, que quería hacer un macroproyecto. Dice, ¿qué se les ocurre? Le digo, mira, un buen proyecto que te podrías poner una medallota sería que todos los que van a desarrollar aquí a toda esa zona, desde el Libramiento hasta la cabecera de García, todos esos, júntense con los industriales, que está La Calera, y está Alcalde y otros ahí, que estoy seguro que les gustaría tener 2 vías de comunicación más. Dice, ¿pero por dónde? Ya terminamos Lincoln. Hay 2 vías paralelas al río Pesquería, ¿sí? Desde García hasta el Libramiento y la autopista, y que se conecten con las avenidas que están allá por Leones, la parte de arriba del Cerro de las Mitras, ¿no? ¿Qué ayudaría? La movilidad, pero algo muy importante, protegeríamos el río, porque si no, nos va a ocurrir lo que ocurrió en el río Pesquería, acá aguas abajo, aquí en Escobedo, en Apodaca, lo que ocurrió aquí en el arroyo de Topo Chico, ¿verdad? Tenemos muchos problemas aquí también, y son soluciones que se pueden hacer, pero cuando hay visión a largo plazo, porque queremos tener soluciones, macro soluciones en 3 años, no es posible, aunque le dejes el paquete al otro, pero ya lo dejaste encaminado. En la cuestión de aire también se puede. ¿Qué se necesita? Si necesitamos, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Algunos son muy jóvenes, pero los menos jóvenes quizás se acuerden de la administración de Sócrates Rizo. Ahí se hizo un convenio con los industriales, se hizo un convenio con la federación, se hizo un convenio con los transportistas y se empezó a levantar la cuestión ambiental aquí. Estaba afortunadamente doña Julia Carabias como secretaria de Medio Ambiente a nivel nacional y apoyó mucho el programa de saneamiento global. Y nos involucraron a nosotros aquí a la facultad con algunos proyectos que hicimos con la Comunidad de Países Europeos. Esto de verificación vehicular, de aquí salió. Lo de los residuos peligrosos, de aquí salió. Lo de las estaciones de monitoreo ambiental, estas 10 que se mencionan, o 13 o 14 que son ahora, de aquí salieron. Las primeras mediciones que se hicieron con estaciones automáticas, de aquí salieron de esta facultad, con el apoyo de los rectores en turno, el apoyo del gobierno, el apoyo internacional, pero eso requirió mucha capacidad de gestión. Entonces ustedes que andan inquietos con una asociación, pues sí necesitan, si me permite, incrementar sus gestiones. La gestión es muy importante, ¿verdad? Para buscarle soluciones. Y nos vamos de a poquito, pero hay que saber qué puerta tocar y en qué momento, y hacer propuestas que estemos convencidos que son factibles. Que no se vean las asociaciones como una asociación más, ¿verdad? Que va a salir en la prensa, que va a salir ahí en los noticieros, ¿verdad? No, una asociación que la respalde la sociedad, ¿sí?
y que la sociedad haga crecer a esta asociación. A veces dicen, no, es que es una asociación con fines políticos porque ya falta poco para los cambios gubernamentales. No debemos caer en eso, ¿no? Sino necesitamos estar conscientes de que pues todo lo que hagamos debe ser con ética, con disciplina moral, ¿verdad? Y pensando siempre, ya no a nosotros ya llenamos la agenda, ahora nuestra agenda, ahora la agenda de los que vienen y de los nietos y los bisnietos, ¿no? Porque el planeta ya no aguanta más, ya tenemos problemas muy serios con el cambio climático. ¿Saben ustedes cuándo empezó este tema de cambio climático? ¿Quién fue el primero? ¿De los químicos? ¿Hay algunos químicos aquí? Deben de saber. Cuando vieron electroquímica y todo eso. ¿No se acuerdan? Cambio climático se anunció desde 1908. Arrhenius. Ahí dijo que el CO2 iba a tener... Claro, en ese tiempo se estaban peleando por las glaciaciones, que el frío y que no sé qué. Dijeron, el CO2 tiene mucho que ver en esto. Y ahí él hizo una disertación sobre cambio climático, 1908. Pero, ¿quién empezó a estudiar el clima? Pues empezó a estudiar desde mucho antes de Cristo. Han leído seguramente algo de filosofía en la prepa o por curiosidad. ¿Se acuerdan de Aristóteles? Tiene 7 libros Aristóteles, que habla de climática, la climática de Aristóteles. Y ahí habla del clima, y habla de los recursos naturales. Entonces, para entender el presente, necesitamos echarnos un clavado al pasado. Quizá no a la época de Aristóteles ni de Arrhenius, no, los últimos 30 o 40 años. ¿Qué es lo que ha estado pasando aquí en Monterrey? ¿Verdad? ¿Por qué se han agotado los acuíferos? ¿Por qué no se han explotado los pozos que están en la falda del Cerro Topo Chico? Pues porque ahí durante muchísimos años se estuvo tirando la basura o residuos de todo tipo. Y las casas ahora y las iglesias que están por ahí y otras casas de 3, 4 niveles están construidas sobre la basura. Agua y Drenaje tuvo una ocasión durante un tiempo mucho problema. ¿Recuerdas que entraba lixiviado a los tubos, al agua, cuando había los cortes? Por eso no es necesario ese tandeo que dicen para repartir el agua potable. Ahí tenemos problema muy serio. Y son varios kilómetros de basura que está ahí, que todavía está lixiviando después de muchísimos años. Yo creo que muchos no sabían que ahí eran los tiraderos de basura de Monterrey. Y llegan esos tiradores desde la colonia ferrocarrilera hasta donde están los talleres del metro. Y allá hicieron un relleno sanitario que ahora no saben qué hacer con él. Son 24 hectáreas ahí que están inutilizadas porque era un relleno sanitario. ¿Se puede rehabilitar? Sí, se puede rehabilitar. ¿Se le puede dar otro uso? Sí, se puede dar otro uso. Pero para entender cómo podemos resolver problemas, como les digo, necesitamos revisar la historia. Cómo hemos manejado los residuos a través del tiempo, cómo hemos manejado el agua a través del tiempo. ¿Por qué ahora sí nos alcanza el agua? Si nos están dando menos. Bueno, porque nos la están dando de a poquita, pero las 24 horas. Antes teníamos, ¿cuántos? ¿200 qué? 4 horas de agua de aire. Sí, no, pero la dotación antes... 250, y ahorita que andamos 120, 130, pero tenemos las 24 horas. Es mejor tener poquita 24 horas y no mucha 4 horas, ¿verdad? Porque eso nos causa muchos problemas en la red. Entonces es necesario sí conocer el ambiente. Cuando yo doy clases siempre pregunto a los estudiantes, a ver, ¿de dónde eres? No, pues aquí de San Nicolás. ¿Y cómo se llama el arroyo que pasa ahí por donde tú vives? No, pues no sé. Oye, ¿cuál es el río más cercano que tienes? Pues es un río que está ahí por la carretera de la red. ¿Cómo se llama? Pues no sé. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer el ambiente. Pero, cuando hablo del ambiente, no me refiero a las cosas naturales nada más. El aire, el suelo, el agua, no. Si necesitamos conocer al prójimo también, para podernos entender, ¿verdad? Para poder buscar soluciones conjuntas, ¿sí? Soluciones entre los dos. Y luego si vamos haciendo equipo, como están haciendo ustedes aquí, pues mejor, juntando distintas disciplinas. O sea, yo creo y estoy convencido que muchos problemas ambientales se pueden resolver
cuando hay voluntad, ¿sí? Cuando hay buena voluntad de todos, ganas de cooperar y ganas de mejorar el entorno para beneficio de las generaciones que vienen, ¿verdad? Bien, yo ya no hablo ahora, les toca a ustedes. Hay mucho que podemos hablar. Si alguien quiere que tratemos un tema así específico, pues me dan unos minutos y lo tratamos rápidamente con datos, ¿eh? Yo tengo algunos datos ahí específicos de residuos. Por ejemplo, ¿alguien conoce el Paseo Santa Lucía? Yo creo que todos, ¿no? ¿Saben qué había antes ahí entre Félix U. Gómez y la fundidora? 26 hectáreas. ¿Saben qué había antes? La fundidora, no era la fundidora. Ahí estaba Peñoles, ¿sí? Con cantidades enormes de arsénico, de mercurio y de otros contaminantes, ¿sí? Y ahora ya es otra cosa. ¿Y qué pasó con eso? Pues se remedió el sitio. Si alguien tiene interés en conocer la historia de eso, por ahí la tenemos, ya es información pública, tenemos fotografías, tenemos acuerdos, tenemos muchas cosas. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando nos invitan a sanear ese terreno, o sea, curar un terreno muy contaminado para usarlo y regresarlo a la cadena económica, dijimos, bueno, sabemos hacerlo, pero necesitamos el respaldo político, el respaldo social. Nosotros nos encargamos de hacer campañas en los grupos interesados de ahí de la zona para que nos dejaran trabajar y que nos ayudaran. Y necesitamos el apoyo federal, o sea, que la federación, cuando diera el permiso de la remediación, nos dijera, ustedes van a ser los responsables, o sea, como supervisores. Si sale mal, la universidad es la responsable. Si sale bien, el premio se lo lleva el gobierno federal. Y dijo, está bueno. Acordamos. Claro, cobramos por eso, no fue gratis, ¿eh? Pero ahora nos da mucho gusto, ¿verdad? Que se reintegró ese predio. Otro predio grandote, con residuos industriales peligrosos que no habíamos hablado nada. Céntrica, también. Se ha satanizado muchísimo. También hay información pública, la tenemos disponible, tenemos fotografías, tenemos acuerdos, tenemos folletos de todas las pruebas que se hicieron. Y nada más a manera de información, el Tecnológico de Monterrey, a través de su área de contaminación y medio ambiente, ellos trabajaron para nosotros. Originalmente querían todo el paquete, pero los industriales y el gobierno dijo, no, esto lo hace la universidad y el TEC trabaja para la universidad. Y por primera vez logramos ese acuerdo de colaboración, pero también hubo que hacer cabildeo con los rectores, porque claro, los de abajo dicen, no, yo quiero todo el paquete. Entonces ya cuando hacemos gestión con los rectores, dicen, no, vamos a trabajar en manera conjunta y se le da el crédito a cada quien, ¿verdad? Esa es una forma de trabajar cuando hay buena voluntad y queremos resolver un problema, ¿verdad? Pero necesitamos el apoyo de los tomadores de decisiones. Entonces hay mucho que podemos hablar, hay mucha información que yo tengo, con mucho gusto se las comparto. Se anunció ahorita que el 13 de marzo sale un librito donde viene parte de esta historia que les estoy comentando. Desde pero ese no es a nivel mundial, es solamente a nivel país y a nivel Nuevo León, ¿sí? De todo lo que ha ocurrido. Ahí vienen evidencias, constancias, más a manera de información. La primera estación de medición de calidad del aire la fabricamos en esta facultad, 1968. Nadie hablaba de contaminación del aire. Yo la fabriqué con un medidor de esos de gas, de los caseros, debidamente calibrado. Y eso va a aparecer la fotografía y resultados y todo en el libro que va a salir en marzo, ¿sí? Pero si alguien quiere información antes más amplia, con mucho gusto ahí tenemos la información. Y a mí me gusta compartirlo, pues para qué lo quiero yo, sino que le sirva a alguien, ¿sí? Muy bien. Bien, ahora ustedes toman la palabra. Muchas gracias, doctor, por su gran enseñanza que nos deja ahorita en este momento. Vamos a abrir una sesión para preguntas y respuestas. Ahora sí, anímense, como dicen. Doctor, adelante. Bueno, sí, ante todo,
felicitar al doctor Bencamil por sus palabras, por sus comentarios. Ya nos comentó que es multifactorial el fenómeno, pero si usted pudiera clasificar o jerarquizar los 3 factores más importantes que tenemos aquí localmente y que inciden precisamente en esta problemática, así jerarquizados, ¿cuáles serían? Las implicaciones que tiene esto sería el político, en el sentido amplio del concepto de política, ¿sí? O sea, todos tenemos que participar en política y lo estamos participando. Cuando se habla de político decimos, no, nomás el gobierno, no, todos con esa capacidad de gestión o las acciones de gestión, eso es política. Entonces yo creo que es el más importante. En el sentido de cuáles son los factores que afectan a la contaminación, cuáles son aquellos agentes que provocan la contaminación, cuáles serían esos 3, digamos, jerárquicamente. Bueno, si hablamos de la contaminación del aire, Sí, del aire. pues son ahorita ya lo mencionábamos, las partículas menores de 2.5, porque son las que ya se demostró que están causando muertes prematuras. Ahora, ¿cuál es la fuente? Pues también es una fuente múltiple, pues son fuentes de quema de combustibles, ¿verdad? Carnes asadas, quema el carbón, que parece que no cuenta, pero sí cuenta. ¿Cuántos pollos locos hay aquí? No nos diga eso. No, siempre cuando yo comento eso, me dicen, entonces no vamos a hacer carne asada, cambia de combustible. Hace unos días alguien me dijo, pero gas natural también contamina. Digo, no batalle, póngase a investigar. Hay antenitas parabólicas que están por ahí sin usar. Cheque a ver si la parábola está bien, póngale muchos espejitos y luego eso concéntrelo con los rayos del sol y hace su carne asada con energía solar que no le cuesta y no contamina. Pero eso requiere algo de ingenio, algo de decisión de hacer las cosas. No, yo quiero mejor el carboncito porque sabe mejor, y si es de mezquite mejor, y es lo peor que podemos hacer, ¿eh? Usar carbón de mezquite, porque los mezquites y los ébanos, que es madera dura, muy buena para el carbón, los mezquites tardan muchos años en crecer, y estamos deforestando todo el estado. De hecho, ya hay muchos ranchos que quedaron pelones, ¿verdad? Y hay pérdida de suelo ahora, y la biodiversidad se acabó, porque ya no hay árboles, no hay pasto, ¿verdad? Entonces sí hay muchas alternativas de solución. Y alguien me dijo, ¿y se puede? Bueno, pues pruébelo, de verdad que sí jala. Y así como eso puede haber muchas otras soluciones pequeñas. Oye, pues los automóviles son los que contaminan. Bueno, pues vamos a caminar lo más posible. Vamos a incentivar las bicicletas, ¿verdad?, para usarlas los que puedan todavía. Y que haya seguridad donde puedan circular, como lo que se hizo aquí en la ciudad universitaria, ¿verdad? No está en Ciudad de México, también ya se usa mucha bicicleta ya. Doctor, lo de las carnes asadas, ¿podríamos empezar el lunes? Se puede posponer para hoy. No, si me invita, con mucho gusto, les doy unas alternativas de solución ahí. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, buenas tardes. Es muy breve la pregunta, nada más es así como que para motivarnos, yo creo. Y yo creo que sí nos puede dar bien el dato de cuando se descubre el origen de la contaminación en el área que ahorita ocupa el Paseo Santa Lucía. Haber consolidado el proyecto de renovación del área, ¿cuánto tiempo fue? ¿Cuántas administraciones tuvieron que pasar? Pues yo creo que sí es importante eso, porque de repente los que estamos adentro de los organismos, bueno, yo vengo de agua y drenaje, sí nos desmoralizamos un poco, y a lo mejor ya viendo los datos en el tiempo decimos, bueno, no voy tan mal, o sea, no tengo por qué darme por vencido, tengo que... Y quedó el pasivo ambiental. Tumbaron todas las chimeneas y las naves y todo eso, y se quedó el terreno. Cuando se hace la línea 1 del metro subterráneo, pues esa tierra, arcilla, dicen, ¿dónde la ponemos? Ah, pues ahí en los terrenos. Y empezaron a cubrir todos los residuos,
y se veía muy bonito. Y entonces, ¿se acuerdan de aquel fraude, macrofraude Fobaproa? Pues ahí hubo algunos manejos medio raros, de tal manera que Banobra se queda con el terreno. Y yo recuerdo hace muchos años nos hablaron que querían hacer algo ahí, de unas torres, como están haciendo ahora en todos lados. Y les dijimos, bueno, hay que hacer algunos estudios previos. ¿Cuánto cuesta? Pues tanto. Se les hizo mucho dinero y no era tanto en realidad. Y el tiempo también, porque eso lleva tiempo. No, pues después les hablamos. Después el municipio, cuando estaba don Jesús Hinojosa, en paz descanse, como alcalde, dijo, quiero hacer una alameda y dijimos, bueno, vamos a hacer el estudio, pero mire, ahí hay esto, con él sí hablábamos ya de lo que había. Dijo, no, pues no le entro. Y se quedó. Cuando el gobernador Canales se le ocurre hacer algo ahí, también un desarrollo, con unos desarrolladores, querían hacer algo como se está haciendo allá en San Pedro, con centros comerciales, fuentes y todas esas cosas. Y entonces nos llaman y le decimos, nomás que hay esto, hay que sanear primero, porque si no eso va a brotar cuando hagan los sótanos y todo eso, como ya ocurrió. Ahorita les platico algo de tenerías también, de un problema con el edificio. Pero bueno, lleva tiempo. Fíjense, hablamos primero desde antes del gobernador Canales, no se pudo. Luego con el presidente municipal tampoco. ¿Se acuerdan del Foro de las Culturas? El Foro de las Culturas, pues vamos a hacer el canal Santa Lucía. Y les ayudamos a la primera fase, pero nos atoramos en Félix Gómez, porque ahí estaba ya Peñoles. Todo lo otro no, pues era un canal con un antiguo río, se resolvió. Aquí la facultad tuvo mucha participación. Nosotros la parte ambiental y otros haciendo cada quien lo suyo. Y entonces dicen, bueno, no podemos interrumpir, el gobernador Natividad dice que quiere continuarlo hasta fundidor. ¿Qué se puede hacer? Pues sí, a ver cómo está el proyecto, nos lo muestra, lo cambiamos 4 veces. Yo lo cambiamos por las trayectorias que había que seguir hasta que quedó definitivo. Reuniones y reuniones y reuniones, ¿no? Dice ya, y debe estar para tal fecha. Con todos los contratistas, hay unos grandotes de aquí del área metropolitana. Oye, que tantos millones acá y tantos acá. ¿Se puede? Me dice, ¿se puede? Sí se puede. Habiendo recursos, se puede. Pero lo primero, hay que ver la parte legal. ¿Sí? O sea, los permisos. No podemos mover nada si no hay autorización federal por el manejo de los residuos. ¿Sí? Bueno, pues tramítenlo. Lo estaba tramitando gente del gobierno. Dice, no, Choqueo, páseselo a la universidad. Bueno, pues ahí vamos a México y venimos de México. Lo sacamos. Pero como nos daban chance ahí de opinar, dije, bueno, más ponle ahí que nosotros vamos a ser representantes de la autoridad. Caso único, me decían que no ha habido otro caso donde cede la supervisión a una institución de educación superior. Algo parecido iban a hacer en la refinería en México, en Azcapotzalco, cuando se iba a hacer el gran parque allá. Pero nosotros fuimos los primeros que nos pusieron ahí. Y entre paréntesis, el que quiera ver ese caso documentado, hay un libro que ahí tengo, que se publicó, lo publicó una agencia alemana, junto con Semarnat, y ahí viene nuestro trabajo. Se escogió con otros 4 más del país como casos exitosos de remediación ambiental. ¿Que costó mucho dinero? Sí costó. Nomás a manera de información, teníamos una muchachita que estaba con nosotros trabajando aquí, gordita, Carolina Almaguer, haciendo servicio social, termina y me dice, ya me voy, me parece que vamos a agarrar un trabajo, ¿te interesa? Le digo, pero es de construcción y hay que estar allá como supervisor. Sí, voy. No, andaba como andan ahora los del coronavirus, ¿sí? En escafandra y todo, ahí durante 2 años, quizá un poquito más. Todos los días ahí estaba, bajó de peso, pero se hicieron las cosas bien. 2 veces paró la obra, ¿verdad? Me hablaban, quítame esto, y ya se imaginan lo que decían, ¿no? Le digo, ¿por qué? Es que paró la obra. ¿Por qué la paró? Es que movimos algo que estaba en cuarentena. Y luego, no, es que dice que se contaminó ahora todo. Pues sí, tuvo razón, se contaminó. Un error de esos le costó a un contratista, claro, se lo pagó el gobierno seguramente, 25 millones. Porque estamos hablando de miles de toneladas de residuos, ¿sí? Que contaminó. Era
el polvito directo, ¿no? de arsénico y algunos otros contaminantes muy agresivos. Y ahí hubo necesidad desde poner estaciones de lavado de los camiones cuando llegaban, cuando salían. Haz de cuenta, eran cuarentena. Y teníamos, nadie se quejaba, pero cuando empezamos a hacer el trabajo, todo el mundo se empezó a quejar, los vecinos, que se están muriendo los niños de la escuela que estaba ahí, que ya tenía muchísimos años ahí en la escuela, que nacen 300 niños diarios ahí en los hospitales y nacen deformes, y luego los de los condominios Reforma, que va a bajar de la propiedad. Entonces hicimos un programa de comunicación social, que a mí me tocó ir muchas veces a las juntas con los padres de familia, con los maestros, con los médicos de los hospitales, a mostrarles lo que hacíamos. Dice, pero es que eso nunca nos lo habían dicho. Digo, miren, vamos a hacer esto, para que no se vaya el polvo con ustedes. Porque ya se fue durante 100 años, porque Peñoles estuvo ahí desde 1890, junto con la fundidora. Entonces, durante muchísimos años nadie dijo nada. Y los niños estaban jugando en la escoria de la empresa, porque los separaba una línea nomás de alambrada, ¿no? Y ahí los niños se brincaban, andaban jugando ahí, ¿sí? Y nadie dijo nada. Y les mostramos las maquetas de lo que se iba a hacer y todo. Dicen, no, pues adelante. Y entonces ya ellos nos apoyaban. Cuando aparecía algo en la prensa, bueno, yo aquí sí puedo decir el nombre, Periódico El Norte, estuvo tupiendo, hasta que dentro de ese programa que teníamos, que se diseñó aquí en la escuela, dijimos, lo mejor es ir a hablar con el director del periódico. Yo tenía cierta palanca ahí porque había sido consejero del periódico en 2 ocasiones, y pues ya conocía a la gente. Entonces me dijo, sí, ¿cómo no? Y entonces una mesa muy elegante, vinieron reporteros y directores, dijimos, aquí está toda la documentación. La condición era que el periódico llevara sus expertos y que revisara. Pues sí, llevaron 2 expertos que yo no conocía, pero ahí estuvieron revisando. Le dice, no, pues no hay problema, no hay problema, síganle adelante. Le digo, bueno, ahora ya queremos ahora que ustedes nos ayuden. Y de ahí en adelante el periódico fue nuestro aliado, porque se hablaba con la verdad. Les dábamos chance de ir a visitar la obra, ¿verdad? Siempre y cuando cumplieran con las medidas de seguridad, que se pusieran también su Tyvek y tapabocas y lentes y todo eso. Y funcionó. Entonces, esto se los menciono para que vean ustedes que sí se pueden resolver las cosas, pero se requiere una gran capacidad de gestión y más que eso, se requiere el conocimiento. Yo insisto mucho con los estudiantes que primero hay que estudiar para entender los problemas que se nos plantean. Y eso en cualquier profesión debe ser, ¿verdad? No sé si hay otro comentario o pregunta. ¿Nos queda tiempo para otra pregunta o algo? ¿O rapiditas? Adelante. Es que lo tengo aquí, maestro, dame la oportunidad. No, de una vez. Bien, una pregunta y una observación. La primera pregunta que tengo de inquietud es, ¿usted sabe a cuántos automóviles contaminantes equivale un alto horno? Por ejemplo, el que quema carbón, los altos hornos de fundidora, o más dicho, altos hornos de México, o nos le vamos llevando en crisoles que queman gas natural y así por el estilo, porque se sataniza nada más que vamos a hacer control de automóviles. Puede que sea una buena idea, pero me interesa saber más lo otro, porque aquí tenemos Ternium, y yo digo nombres, usted me conoce. Entonces tenemos Ternium y tenemos toda la universidad contaminada. Los arbolitos están cafés, ya no están verdes, están cafés, nomás que son de la región y aguantan puñaladas, ¿sí o no? Tuve la oportunidad de recomendar la protección del estado. Seguir picando piedra hasta que alguien que pueda tomar la decisión me haga caso. Es un tema importantísimo que debemos, como lo habíamos mencionado, doctor, colaborar entre toda la comunidad. Es un tema en donde yo creo que si trabajamos conjuntamente y con voluntad vamos a poder resolverlo. Entonces, hace unos días, a principios del año, tuvimos un día maravilloso, yo creo, no sé si recuerden la claridad que tuvimos de 2-3 días que podríamos ver las montañas y podríamos ver
que fue algo mágico. Mi hijo me decía, papá, estoy viviendo en 4D, me decía, ¿verdad? Y es increíble lo que podemos tener así la ciudad tan bella como es la ciudad de Monterrey. Está en nosotros resolverla, y yo creo que con mucha voluntad política ahí estaremos, ingeniero, siendo aliados para poder resolverlo. Muchísimas gracias por considerarnos como sede, y que no sea la primera vez, que cuando así lo deseen todos, consideren esta universidad como su casa para poder fomentar. Consejo, ya tenemos sede para todos. Con mucho gusto, con mucho gusto. No, es para nosotros es un honor que estén aquí. Bienvenidos todos los invitados especiales que son ustedes, y pues a disfrutar esta convivencia, ¿no? Sobre todo que también es entre amigos y gente que nos preocupamos para que nos vaya bien a todos, ¿no? ¿Perdón? Claro, es que me dice que los invite al ambigú. Sí, y a la carnita asada que nos da chance al doctor, que sea a partir de lunes. Dios los bendiga, cuídense mucho y